El episodio de hoy de nuestra serie Construyamos una nueva comunidad de fe, nos queremos enfocar en tres cosas. Pedro, 120 personas que formaban la primera iglesia y el escrito está que caracterizaba a Jesús, y aprendamos cómo esto es fundamental para que tú y yo sigamos construyendo iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 20, que va a ser la lectura de hoy, de la siguiente manera. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas que estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y que no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Pero déjame regresar un poquito en la historia para que podamos aprender hoy lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Mientras Jesús nuestro Señor realizaba su ministerio en la tierra, dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo había dicho. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Jesús citaba constantemente la palabra de Dios, no solamente en su vida devocional, sino en su vida normal. Nos dejaba ver la importancia que le daba cada palabra que había salido de la boca del Padre. Si te recuerdas, constantemente lo encontrábamos diciendo: así está escrito, para que se cumplan las escrituras. Constantemente vemos cómo es que la palabra que había salido de la boca del Padre era bien importante en la vida cotidiana de Jesús. Así pudo vencer la tentación, supo qué hacer y qué decisiones tomar en los momentos más cruciales de su vida, y ayudó a través de esa palabra que había salido de la boca del Padre y que él repetía constantemente, ayudó a muchos a encontrar la vida abundante. Pero no solamente era un como hábito extraño que Jesús tenía. Escrito está para que se cumplieran las escrituras, y términos parecidos aparecen en la Biblia más de 600 veces. También era costumbre de Dios el Padre citar constantemente su propia palabra. Era una costumbre del Padre, se convertiría en un hábito de Jesús y posteriormente se convertiría en un hábito de los seguidores de Jesús. Ahora regresemos a la lectura de hoy. El versículo 15 del primer capítulo de Hechos dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Espérame un minuto. ¿No es este Pedro el que hace unos días apenas en esta historia había negado a Jesús y ahora se levanta como una especie de líder en medio de esta iglesia? ¿No creen que de todas estas personas que están reunidas, como que él era el que menos razón tenía de sentirse como con algo especial para levantarse y empezar a hablar de parte de Dios? La verdad es que la fe de Pedro fue probada y sacudida, pero Jesús le había prometido que su fe no sería derribada porque Jesús mismo estaría orando por él. Con un dolor desgarrador, Pedro miró en aquella noche donde Jesús era juzgado, cuando lo sentencian a muerte. Dice la Biblia que sus miradas se encontraron, y cuando cantó el gallo, Pedro sintió una tristeza profunda en el corazón. ¿Qué clase de seguidor era Pedro? Él le dijo: no, Jesús, si tuviera que morir yo por ti, yo lo hago. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me vas a negar, amigo? Y él dijo: no, jamás, eso no va a pasar. Y lo acababa de negar. ¿Qué clase de seguidor era Pedro?
sencillo, uno que había fallado, pero que todavía amaba a su Señor, se fortaleció en las palabras que salieron de la boca de Jesús. Él le había dicho, y eso está ahora escrito: tú ve de vuelta y fortalece a tus hermanos. Eso está escrito en Lucas capítulo 22, versículo 12. Quiero que mires que hay un poder sorprendente cuando buscamos ser ese tipo de seguidor de Jesús. Un seguidor que busca imitar lo que su Señor hace. Pedro de pronto comienza a hablar como hablaba Jesús. ¿Te acuerdas que una de las cosas que él negó era que hablaba como él? Una muchacha le dijo: hey, este también es uno de ellos, porque habla igual. Y él dijo: no, ¿cómo creen? Y dice que empezó a decir unos disparates terribles. Pero de pronto, cuando es fortalecido por las palabras que habían salido de la boca de Jesús, se levanta en medio de sus hermanos para fortalecerlos. Y lo más curioso es que comienza a hablar como Jesús hablaba. Cita la palabra para fortalecer a sus hermanos y tomar la dirección correcta dentro de la comunidad. La intención mía esta mañana es animarte, motivarte a vivir en el poder de las palabras que han salido de la boca de nuestro Dios. Así como Jesús lo hacía y como sus seguidores lo continuaron haciendo, yo quisiera que tú y yo comenzáramos este extraño hábito, si lo quieres ver de esa manera, pero de comenzar a vivir en las palabras que ya han salido de la boca de Dios. Las palabras se las lleva el viento, dice el refrán. Y hay otro refrán que todos conocemos que dice: papelito habla, que nos enseña de alguna manera que todo compromiso se hace por escrito. Toda esa sabiduría viene de Dios. ¿Y qué crees? Dios ha dejado su palabra por escrito. Lo que Jesús hacía al hablar solo las palabras del Padre no era algo que se le ocurrió en el momento. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Dios el Padre ya había dejado por escrito su compromiso de enviar a alguien que iba a hablar sus palabras. ¿Qué crees que haría este profeta? Mira lo que dice Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿No es lo mismo que Jesús hizo? Yo solo hablo lo que el Padre me ha mandado a decir. Dios ya había dejado su compromiso por escrito. Solo cuando esas palabras que han salido de la boca de Dios están en nosotros, podemos vencer cualquier obstáculo que se nos oponga enfrente para cumplir la misión para la que Dios nos ha puesto en este lugar. Solo cuando tenemos grabada en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, podemos hacer lo que Jesús hizo y aún mayores cosas. Mucha gente lamentablemente ha querido usar las palabras que han salido de la boca de Dios para alcanzar su propio beneficio. Han querido ocupar las palabras que han salido de la boca de Dios para alcanzar las riquezas y el poder político y económico o cualquier poder que este mundo pueda tener. Pero escrito está en el Salmo 119, 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate que la palabra que ha salido de la boca de Dios no tiene otra finalidad más que la que el salmista nos explica: he guardado tus palabras para no pecar contra ti. El propósito de poner en práctica el hábito que los discípulos como Pedro aprendieron de Jesús no es otro que hablar y hacer lo que Dios nos ha mandado. Ese es el propósito de mantenernos en este hábito, porque lo contrario a eso sería pecar, porque podemos nosotros definir pecado como hacer lo contrario o decir lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Aquí, mi querido amigo y amiga, está la clave para vivir una vida de victoria. Te lo repito otra vez.
aquí, mi querido amigo y amiga, está la clave para vivir una vida en victoria. Es necesario atesorar la palabra de Dios en la mente, de modo que todo lo que pensemos y todo lo que hagamos esté conforme a la voluntad de Dios. Ese es el hábito de Jesús que tú y yo debemos comenzar a cultivar a partir de este día. Debemos vivir por lo que Dios ha dicho y no por lo que la vida de este mundo dice. ¿Por qué no comenzamos hoy a hacer un hábito el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, de modo que cuando la tentación nos invite a vivir en contra de la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas, por muy valioso que parezca lo que esta vida nos ofrece, así como el diablo le ofreció cosas emocionantes a Jesús, podamos como Jesús hacerle frente con la palabra que ha salido de la boca de Dios, que tenemos guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de poder salir victoriosos. Pienso en muchas cosas en este momento, pero ese hábito en realidad fue el secreto de una comunidad que, según los datos que nos da la lectura de hoy, eran solo un puñado de 120 personas. El porcentaje de seguidores era minúsculo. Nadie hubiera esperado que esa poquita gente que estaba reunida en ese lugar pudiera llegar hasta el fin del mundo, como era la misión que Jesús les había dado. No hacían las cosas como la religión de ese tiempo lo hacía. Es más, fueron tratados como delincuentes. La gente se rió de ellos y de su sueño y de su misión. Pero el trabajo del Espíritu Santo a través de cada seguidor de Jesús tuvo tal impacto en la historia que hicieron temblar cada sector de la vida de la población de ese entonces, y hoy continúa siendo la razón por la que nosotros vivimos. Hoy tal vez estamos en una situación muy similar. Somos un pequeño puñado de personas que estamos convenciéndonos de que la misión de la iglesia está en las casas, porque así está escrito. Tal vez batallemos con la tentación de no creernos aptos o capaces para hacer iglesia en casa. Tal vez nos preocupa lo que van a decir de nosotros si comenzamos en nuestra sala o en nuestro patio o en la casa de algún conocido el proceso de plantar iglesia. Tal vez nuestra última traición a Jesús, como la de Pedro, nos llene de culpabilidad. Pero la respuesta a todo eso, mi querido amigo y amiga, está en el hábito que Jesús nos vino a enseñar: vivir en su palabra. Te lo vuelvo a repetir. La respuesta a todo esto está en el hábito que Jesús nos vino a enseñar: vivir en su palabra. La iglesia que llenó su mundo del Evangelio practicaba este hábito. Hoy no hay razón para que sea diferente. Escrito está en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy podemos creerle a Dios y disfrutar de la vida abundante que Él promete a los que creen en sus palabras y las llevan en práctica. Hoy es el momento en el que necesitamos poner atención a nuestro estilo de vida y poner en práctica los hábitos correctos. Recuerda, buscamos hacer la misión que Dios nos encomendó. Las demás cosas vienen por añadidura. No necesitamos más que este hábito, junto con
todas un estilo de vida para construir una nueva comunidad de fe. Hoy yo quisiera que pegaras en tu casa, lo pusieras en tu teléfono, te pusieras un recordatorio en la vida bien grande que dijera: si Dios lo dijo, eso haré, eso viviré.